Adelante, diputado. Muchas gracias. Agradezco al presidente, senador Pablo Escudero, la oportunidad de venir a compartir puntos de vista y la iniciativa que presentamos en la Cámara de Diputados en esta conferencia. Y también agradezco a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados su presencia y en particular a todos los senadores y diputados con los que estamos participando el día de hoy. El día 11 de noviembre del 2015 presenté una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional y abrir un capítulo de seguridad interior para poder reflejar en un marco normativo las necesidades que la realidad local en nuestro país está demandando y que la práctica de 10 años que tiene ya el ejercicio de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior se fortalezca el marco normativo. Esta iniciativa tiene como fuente un caso de éxito aplicado en Baja California, replicado en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, y también replicado en Monterrey, en el estado de Nuevo León, en el que en un esquema de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles, asumiendo cada una la responsabilidad en el ámbito de su competencia, logramos sacar a la ciudad de Tijuana en el periodo 2007-2010 del primer lugar en incidencia delictiva en América Latina, sacarla de esa condición de anormalidad y en un lapso de 22 meses disminuir la incidencia delictiva en un 39%. Esta iniciativa no se distrae en los pleitos de competencias en los órdenes de gobierno. Por el contrario, esta iniciativa está planteando una clara intervención de un poder público del Estado mexicano que tiene la capacidad de fuerza, el adiestramiento y la fuerza suficiente para poder sofocar el tipo de fuerza que ejerce y la presión que ejerce sobre los gobiernos locales en los municipios del país, en el Estado y también, por qué no decirlo, en la propia Federación. Es importante comentar que esta iniciativa presentada hace 14 meses no es una iniciativa que viene planteada aisladamente. Entendemos perfectamente que la Ley de Seguridad Interior que motiva esta iniciativa es complementaria de la reforma al sistema de seguridad pública nacional en nuestro país. Es muy complicado desvincular la aprobación de una herramienta y otra porque los tiempos de retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad interior dependen de la recuperación de las capacidades institucionales de los municipios y los estados del país, que los va a referir la reforma del mando mixto. A mí me parece como un elemento de reflexión que si es la Ley de Seguridad Interior una herramienta supletoria ante la ineficiencia y la ineficacia del orden público civil, debemos aprobar simultáneamente, si no es que primero, la reforma de seguridad pública integral para el país. En este caso, esta propuesta de reforma, más que militarizar, viene a plantear un esquema para que progresivamente se vaya retirando de los municipios y de los estados del país los militares y los marinos, en una lógica de poder recuperar capacidades institucionales en los municipios y en los estados. Y esto tiene una estrecha vinculación con un principio federalista, en una visión en la que en el federalismo tengamos claro que el 80% de las fuerzas policiales de este país están concentradas en los municipios y en los estados de la República. Única y escasamente el gobierno federal cuenta con el 7 al 8% de las fuerzas civiles de seguridad para poder combatir a los criminales. Por eso es importante hacer la apuesta al origen del servicio de seguridad básico que es en los ayuntamientos y en los municipios de México. Pero obviamente los hechos nos dan clara evidencia de que los diseños que se han aplicado para modernizar y para recuperar capacidades institucionales en los gobiernos locales han sido insuficientes. Los hechos así lo revelan, la tendencia de la inseguridad también así lo refleja. Por ello, estamos planteando en esta iniciativa poder hacer una distinción en lo que es la seguridad nacional y lo que es la seguridad interior. Para nosotros la seguridad interior tiene que ver cuando está en riesgo las instituciones. Y la franja entre la seguridad interior y la seguridad pública es sumamente estrecha y es muy frágil. Y aquí estamos haciendo un planteamiento para que a través de una declaratoria de seguridad nacional
se racionalice la facultad exclusiva que tiene el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de México. ¿Y de qué manera se racionalice? A través de un procedimiento expedito en el que se funde y motive la causa fehacientemente por la cual se requiere el uso de las Fuerzas Armadas para intervenir en un municipio o en un estado del país. Y en esta acreditación de esa solicitud debe el Consejo de Seguridad Nacional estudiar la viabilidad de esa solicitud, que puede venir de las legislaturas locales, del propio Senado de la República, como lo plantea el senador Roberto Gil, o como lo plantea también el diputado César Camacho con una gran claridad. Ahí se debe de integrar en el Consejo de Seguridad Nacional la viabilidad de cada decisión. Se tiene que estipular la temporalidad por la cual van a transitar el uso de las Fuerzas Armadas. Ya se explicaba el caso de Tamaulipas, en donde por 10 años han vivido en la total comodidad alcaldes y gobernadores que no han asumido la responsabilidad de recuperar capacidades para asumir la función para la cual fueron electos. De ahí que es importante que esta ley prevea sanciones, consecuencias a quien no ha podido con el cargo o ha estado en complicidad por corrupción o franca colaboración con el crimen organizado, como ocurre en muchos municipios y en muchos estados del país. Entonces, esta iniciativa pretende llegar a la raíz del problema, que la raíz del problema es que no contamos con una visión federalista en donde sepamos que la verdadera seguridad se va a brindar en los municipios del país y en los estados de la República. Hacia allá debemos orientar la política pública de seguridad para que realmente la estrategia nacional esté sustentada en bases sólidas, cercanas al ciudadano, cercanas a la realidad de la población. Y en esa parte estamos planteando que podamos distinguir de una condición ordinaria de seguridad pública, que la va a prever el sistema de seguridad pública del mando mixto, y una condición extraordinaria de la seguridad interior, que la va a prever precisamente esta reforma. Van íntimamente vinculadas, aunque con tareas y funciones distintas. En este caso, es importante que los ciudadanos sepamos por cuánto tiempo van a permanecer en nuestros municipios esas fuerzas, con qué facultades llegan y en apoyo y coadyuvancia a qué autoridades, con qué fuerza de despliegue van a actuar y en qué espacio territorial van a desplegar sus fuerzas y en qué periodo se van a retirar. Y obviamente acompañar de esa declaratoria el compromiso de las autoridades locales de definir puntualmente metas concretas para ir recuperando capacidades, porque ya la realidad nos está diciendo que obviamente mientras las fuerzas federales estén participando y las Fuerzas Armadas, la comodidad en los gobiernos locales es manifiesta. En este caso, estamos planteando que podamos transitar de un uso discrecional de las Fuerzas Armadas a un uso racionalizado y fundamentado. Que todas las comisiones o la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Procuradurías de Derechos Humanos del país tengan conocimiento de esa declaratoria previa al despliegue, para que no tengamos a soldados que vienen a sustituir la incapacidad y la complicidad de los gobiernos locales a hacer esa tarea, y que hoy están enfrentando juicios penales y están enfrentando juicios de derechos humanos cuando vienen a atender supletoria y solidariamente esa tarea que por incumplimiento o incapacidad están desarrollando los municipios del país. Por otra parte, una limitación fundamental: no debe utilizarse el criterio de seguridad interior para hacer que las Fuerzas Armadas participen en manifestaciones de orden social, manifestaciones de orden electoral, en la que los ciudadanos expresen la democracia en las formas que la propia Constitución lo está proveyendo. Y por otra parte, y finalmente diría, coincido con el senador César Camacho. Considero que hay las condiciones en los grupos parlamentarios para poder priorizar el tema de la seguridad. También coincido con el senador Roberto Gil de que hay las coincidencias en lo fundamental para poder no precipitar una reforma para poder atender la necesidad mediática y social, sino atender de fondo y de raíz, sin prisas, la realidad nacional que nos están reclamando los mexicanos.
Y en ese sentido, la reforma que presenta su servidor está atendiendo o pretende atender esas causales de origen, y también en base, insisto, a una experiencia de éxito y no a teorías y no a buenas intenciones. Es un caso que debemos de aprovechar, que ya funcionó en este país y que afortunadamente está acreditado a lo largo y ancho del país. Muchas gracias.